Mallorca es, para el mundo, una postal de aguas turquesas y descanso infinito. Sin embargo, tras el resplandor de los hoteles de lujo y la brisa del Mediterráneo, existe una geografía invisible que durante décadas operó bajo sus propias reglas. Imagine un lugar a pocos minutos del centro de Palma donde la ley del Estado se detenía en la entrada y comenzaba el dominio de una sola voluntad. En el epicentro de este ecosistema cerrado, un nombre comenzó a circular no solo como una referencia, sino como un secreto guardado bajo llave: Francisca Cortés Picazo. ¿Cómo es posible que una mujer sin formación académica, nacida en la precariedad más absoluta, lograra erigir una estructura que desafió la autoridad de todo un país? El escenario de este misterio es Son Banya, un enclave que muchos prefieren no mirar, pero que se convirtió en la plataforma de distribución más influyente de las Islas Baleares. No estamos ante una organización convencional de ficción cinematográfica. Estamos ante una realidad cruda donde la marginalidad fue el terreno fértil para un sistema de control social y económico sin precedentes. Francisca, conocida en cada rincón como la Paca, no basó su ascenso en la ostentación inicial, sino en una frialdad práctica y una capacidad de gestión que desbordaba cualquier análisis sociológico. Ella entendió que el poder no se trataba solo de transacciones, sino de la creación de una red de dependencia y lealtad inquebrantable. Mientras el turismo florecía en la superficie, en las sombras de este poblado se gestionaban fortunas que superaban la imaginación de los investigadores. Francisca se convirtió en la matriarca de un clan que funcionaba con la precisión de un reloj, donde cada miembro de la familia cumplía una función vital. Desde el transporte de sustancias hasta la vigilancia de los perímetros, la organización era un cuerpo vivo que se protegía a sí mismo. El misterio que envuelve su figura radica en esa dualidad: la vecina que compartía la vida cotidiana en el poblado, y al mismo tiempo, la estratega que decidía el destino de millones de euros. El aire en Son Banya se volvió denso, cargado de una tensión que sugería que algo grande estaba por romperse. La pregunta no era si las autoridades intervendrían, sino si serían capaces de penetrar una fortaleza construida no solo con muros, sino con el silencio de toda una comunidad que veía en ella a su reina indiscutible. La verdadera fuerza de una organización no reside únicamente en su capital financiero, sino en la solidez casi granítica de su estructura interna. En el caso de Francisca Cortés, la psicología del mando se entrelazaba de forma indisoluble con los vínculos familiares, creando una arquitectura de control que resultaba prácticamente imposible de fracturar desde el exterior. No nos encontramos ante un grupo de individuos con intereses aislados, sino ante un clan que operaba bajo una disciplina férrea, dictada por una mujer que entendía la lealtad como la única moneda con valor real en su mundo. ¿Qué es lo que lleva a una familia entera a transformarse en el motor de una maquinaria tan compleja y, al mismo tiempo, tan hermética? La respuesta habita en el liderazgo de la Paca, una figura que ejercía una autoridad moral y ejecutiva absoluta, donde cada directriz era recibida como una ley incuestionable. Dentro de este organigrama de poder, las funciones estaban delimitadas con una precisión asombrosa. Figuras como su hermano Isidro, o sus propios hijos, Francisco y Manuela, representaban las extensiones operativas de su voluntad en el terreno. Sin embargo, este orden no se mantenía exclusivamente por afecto filial. Se sustentaba en una atmósfera de tensión constante y en la certeza de que cualquier asomo de disidencia acarrearía consecuencias de una gravedad extrema. Los registros oficiales detallan episodios de una intensidad abrumadora, donde se recurría a actos de coacción y ajustes de cuentas para mantener el dominio territorial y la paz interna. El perfil de sus allegados más directos es quizás el más ilustrativo de esta conducta dominante. Desde una edad temprana, sus nombres estuvieron vinculados a eventos desafortunados que involucraban el uso de la fuerza en espacios públicos, como aquel incidente en un local de ocio donde la intimidación física alcanzó niveles que desafiaban cualquier lógica legal. Esta dinámica de poder generaba una sensación de impunidad que se respiraba en cada rincón del poblado. La organización no buscaba el anonimato, buscaba la hegemonía. Para los equipos de investigación, descifrar esta psicología criminal era un paso fundamental. No se enfrentaban a una red de delincuencia común, sino a un sistema humanizado por los lazos de parentesco pero marcado por métodos de control profundamente inquietantes. Cada movimiento del clan estaba calculado para enviar un mensaje inequívoco tanto a la competencia como a las fuerzas del orden. En este pequeño rincón del mapa, el destino de todos lo decidía la matriarca. No obstante, el éxito sin precedentes de su sistema de control había generado una acumulación de riqueza tan vasta que ocultarla se convirtió en un desafío de proporciones épicas, preparando el escenario para un descubrimiento que dejaría a los investigadores ante un rastro de proporciones insondables. A medida que la influencia del clan se consolidaba,
la brecha entre la realidad aparente y la financiera se volvió un abismo imposible de ignorar para los analistas de delitos económicos. Mientras el entorno de Son Banja mantenía una fachada de precariedad y marginación, las investigaciones revelaban un patrimonio que desafiaba toda lógica para una familia sin ingresos legales declarados. Los agentes se encontraron ante un rompecabezas de propiedades, vehículos de alta gama y lujos que no pertenecían a la postal de un barrio humilde. No se trataba solo de una acumulación de efectivo, sino de una sofisticada estrategia de diversificación que buscaba diluir el rastro de una fortuna de dimensiones astronómicas. ¿Cómo pudo una organización de tal calibre ocultar decenas de millones de euros a plena vista de la administración? El rastro del dinero llevó a los investigadores a descubrir más de medio centenar de vehículos y casi 30 inmuebles que incluían fincas, locales comerciales y viviendas distribuidas estratégicamente por toda la geografía balear. El clan no se limitaba a la tenencia de bienes. Se había infiltrado en la economía formal a través de una red de colaboradores y testaferros de confianza. Desde discotecas y naves industriales hasta restaurantes de gran afluencia en las carreteras principales, la organización utilizaba estos negocios como herramientas de ingeniería financiera. El flujo constante de clientes en estos establecimientos permitía la entrada de capital de origen incierto, camuflándolo bajo la apariencia de una actividad comercial legítima. Sin embargo, lo más desconcertante para las autoridades no fue solo lo que estaba a nombre de terceros, sino lo que permanecía oculto de la manera más rudimentaria y directa. El momento culminante de esta fase de la investigación se produjo cuando la búsqueda se trasladó al subsuelo. En un registro que ha quedado grabado en la historia de la lucha contra el crimen en España, los agentes tuvieron que emplear maquinaria pesada para romper capas de hormigón macizo. Bajo la tierra, cerca de las cuadras donde descansaban caballos de competición de un valor incalculable, el equipo encontró el secreto mejor guardado de la matriarca. 5 cajas de plástico enterradas contenían más de 4 millones de euros en billetes de diversas divisas, algunos de ellos deteriorados por la humedad y el paso del tiempo. Este hallazgo no solo fue una prueba física de la magnitud del negocio, sino un testimonio de la desconfianza de la PACA hacia el sistema bancario tradicional, prefiriendo la custodia física y subterránea de su imperio. Este tesoro oculto sería la pieza definitiva para entender que la caída de esta estructura no sería solo un acto de justicia, sino un golpe al corazón financiero de una red que se creía intocable. El silencio de la madrugada del 2 de julio de 2008 se rompió con un estruendo que marcaría un antes y un después en la historia policial de las Islas Baleares. Tras meses de vigilancia discreta, interceptaciones telefónicas y un análisis minucioso de cada movimiento dentro y fuera del enclave, el Estado decidió que era el momento de recuperar el terreno que se le había negado durante años. No se trataba de una intervención rutinaria contra el menudeo. Era un despliegue de fuerza diseñado para desmantelar, de raíz, el corazón operativo de una red que se sentía blindada contra la ley. Bajo el nombre en clave de Operación Kabul, más de 200 agentes de la Guardia Civil, apoyados por unidades de élite y cobertura aérea, cercaron los accesos a Son Banja en una maniobra de una precisión quirúrgica. El cielo de Mallorca, habitualmente sereno y turístico, se llenó con el sonido de los motores de los helicópteros que coordinaban la acción desde las alturas, mientras decenas de vehículos blindados tomaban posiciones estratégicas en los caminos de tierra. El objetivo era claro: neutralizar la capacidad de reacción del clan y asegurar que no hubiera escapatorias ni destrucción de pruebas en la escena del crimen. Se realizaron 36 registros simultáneos, una cifra que ilustra la magnitud de la red que Francisca Cortés había tejido con tanto esmero. En cuestión de minutos, la atmósfera de impunidad que había reinado durante décadas se disipó ante la presencia masiva de uniformados que accedían a las viviendas donde se gestionaba el destino del mercado ilegal de la isla. El resultado del despliegue fue una bofetada de realidad para la organización. Entre los 60 detenidos figuraba la propia matriarca, capturada en la intimidad de su dominio, junto a gran parte de su núcleo familiar directo. El inventario de lo incautado en aquel operativo parecía extraído de una crónica de ficción: casi 12 kilogramos de sustancias ilícitas de alta pureza y una suma en efectivo que superaba los 300.000 euros solo en la residencia principal. Pero más allá de las sustancias, lo que sorprendió a los investigadores fue la infraestructura del lujo: armas de fuego, vehículos de alta gama y una colección de animales que incluía caballos de carreras y especies exóticas. Aquel día, el mensaje enviado fue contundente: no existían territorios infranqueables. La caída de la PACA representaba la recuperación simbólica de la autoridad del Estado en un rincón que se creía fuera de su alcance. No obstante, mientras los detenidos eran trasladados, una pregunta quedaba suspendida en el aire:
¿serían las pruebas recabadas lo suficientemente sólidas para resistir el escrutinio de los tribunales? Lo que parecía el final definitivo era solo el inicio de una batalla jurídica de proporciones épicas que pondría a prueba la solidez del sistema legal ante una defensa que no estaba dispuesta a rendirse sin pelear hasta el último recurso disponible. Tras el estruendo de los helicópteros y la contundencia de las detenciones, el escenario del conflicto se trasladó de las callejuelas de Son Banja a los fríos y solemnes pasillos de la audiencia provincial. Lo que muchos consideraban un caso cerrado, un golpe definitivo al corazón de la estructura de Francisca Cortés, pronto se convirtió en un intrincado laberinto legal donde cada palabra y cada procedimiento serían examinados bajo un microscopio jurídico. El llamado caso Son Banja no era un proceso ordinario. Con 55 acusados y peticiones de penas que, sumadas, superaban los 690 años de privación de libertad, representaba el desafío judicial más grande al que se habían enfrentado las autoridades de Baleares. Sin embargo, en el complejo ajedrez de la justicia, un solo movimiento en falso puede desmoronar la estrategia más elaborada. El giro inesperado, aquel que cambió el curso de la historia, llegó cuando la defensa centró su ataque en la raíz misma de la investigación, las interceptaciones telefónicas. En una resolución detallada de 186 páginas que dejó estupefactos a los investigadores, el tribunal determinó que gran parte de las conversaciones grabadas, que constituían la columna vertebral de la acusación, debían ser declaradas nulas. El argumento era tan técnico como contundente, se habían vulnerado derechos fundamentales y el derecho a la defensa durante el proceso de obtención de dichas pruebas. Este revés legal transformó radicalmente el panorama, debilitando la conexión directa de la matriarca con las operaciones de mayor escala y permitiendo que la defensa negociara desde una posición de ventaja que antes parecía impensable. En este contexto de incertidumbre, Francisca Cortés demostró una vez más su capacidad de adaptación y supervivencia. Lejos de la imagen de una mujer derrotada, optó por una estrategia de pragmatismo absoluto para evitar un destino más severo. En el año 2019, tras largas deliberaciones y una vista oral que apenas duró 40 minutos, se formalizó un acuerdo con la Fiscalía. Al reconocer su participación en actividades de blanqueo de capitales, la pena inicial solicitada de 11 años se redujo a tan solo 3 años y 3 meses. El sistema legal, que inicialmente buscaba una condena ejemplarizante que desmantelara el mito, se vio obligado a aceptar una solución que aseguraba la intervención de parte del patrimonio y multas millonarias, pero que dejaba una sensación de ambigüedad en la opinión pública. Durante el proceso, incluso surgieron declaraciones inquietantes sobre presuntas presiones y extorsiones por parte de figuras encargadas de la seguridad, añadiendo una capa de sombra sobre la integridad de la investigación original. La justicia había hablado, pero el imperio de Son Banja parecía tener raíces mucho más profundas de lo que cualquier sentencia podía alcanzar. La historia de Francisca Cortés no se detuvo con el sonido metálico de los cerrojos ni con la firma de los complejos acuerdos judiciales. A menudo, en las altas esferas de la delincuencia organizada, el paso de los años no actúa como un agente de disolución, sino como una fase necesaria de metamorfosis y adaptación. A pesar de haber cruzado ya la frontera de los 70 años, la figura de la paca se ha negado tenazmente a ser relegada a un simple capítulo cerrado en los archivos de la Guardia Civil. En el año 2022, el despliegue de la Operación Origen sacudió nuevamente los cimientos de Son Banja, devolviendo a la luz pública a una mujer que, según las investigaciones más recientes, nunca llegó a desvincularse del todo de los hilos que movían el destino de la isla. Este evento desafortunado puso de manifiesto que las ramificaciones de su poder poseían una resiliencia insondable, capaz de sobrevivir a décadas de presión estatal. Durante este proceso contemporáneo, quedó claro que la arquitectura del clan no dependía de una sola pieza, sino de una red de lealtades de sangre que permitía la continuidad de las operaciones incluso en las circunstancias más adversas. Mientras figuras clave como su hermano Isidro seguían bajo custodia, la coordinación de los suministros parecía fluir a través de intermediarios que mantenían viva la herencia de la matriarca. En un acto de notable audacia, Francisca proclamó su inocencia ante los medios, alegando que su tiempo para la actividad ilícita ya había pasado. No obstante, las pruebas en la escena y los seguimientos del equipo antidroga pintaban un cuadro mucho más grave. La capacidad de gestionar y supervisar envíos desde una posición de supuesta inactividad revela una psicología criminal de una complejidad superior, donde el liderazgo se ejerce mediante el respeto y la memoria del miedo. Este capítulo final nos invita a una reflexión profunda sobre la dificultad de erradicar sistemas de control tan arraigados en la identidad de una comunidad. Son Banja no es solo un lugar físico. Es el símbolo de una estructura que ha sabido encontrar las grietas en el muro de la legalidad para perpetuarse.
El legado de la Paca es un recordatorio desgarrador de que el poder, una vez consolidado, tiende a buscar su propia supervivencia a cualquier precio. ¿Es realmente posible detener definitivamente la actividad de un clan donde el relevo generacional es parte de su ADN? La respuesta sigue siendo un misterio desconcertante que desafía tanto a sociólogos como a investigadores. Al final del día, Mallorca contempla sus aguas turquesas mientras, a pocos kilómetros, el eco de una soberanía paralela se niega a extinguirse, dejándonos con la incertidumbre de si este es el epílogo o simplemente el preludio de un nuevo desafío.